¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva tertulia de la Sociedad Deportiva Huesca, en Huesca TV sin reblar, con la competición de Segunda División finalizada, también la de Primera Ref, por lo tanto ya sabemos, es noticia hoy, sale prácticamente en todos los medios, bueno, pues ya se saben todos los equipos que van a estar en la Segunda División el año que viene, bueno, se han sabido algunas otras cosas, este fin de semana, por ejemplo, hemos visto noticias sobre algún ex del Huesca que va a encontrar acomodo seguramente en algún equipo de Segunda División. Bueno, y algunas otras cuestiones que vamos a comentar, como siempre con nuestros compañeros de tertulia. Juan Pablo Hernández, muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes, Javier. José Carlos Rodríguez, muy buenas, ¿qué tal? Buenas y calurosas tardes. Efectivamente, porque aquí nos acercamos a las temperaturas de Sevilla, pero rápidamente. En fin, lo dicho, terminó la competición en Segunda División este fin de semana. También la de Primera Ref con esos playoffs de ascenso y también el playoff de ascenso de Liga de la Segunda División a la Primera División, con el Oviedo, que regresa 24 años después, con un Mirandés que ha hecho una grandísima temporada, pero que bueno, ahora también se abre una incógnita para ver cómo afronta la siguiente en Segunda División. Y bueno, pues se han completado esos 22 equipos que van a formar la Segunda División la temporada que viene. Si queréis comentar algo, luego por si acaso los recordaremos todos los que son y los que están. Así que una primera impresión, así a bote pronto. Pues sí, la verdad es que ya ayer ya se completó la próxima Segunda División de la temporada que viene, con el equipo que faltaba por saber el ascenso de Primera Red, que fue la Real Sociedad. Lo estuvo difícil porque después de haber ganado 0-2 al Nastic, ayer se puso 2-0-2 perdiendo y en la prórroga eliminó al Nastic. Pues entonces la Real Sociedad acompañará a Ceuta, la Leonesa y el Andorra que también consiguió el ascenso ganando 0-1 a la Ponferradina. Si a eso unimos estos cuatro, junto con los tres que han bajado de Primera División, Leganés, Valladolid y Las Palmas, pues 7 equipos nuevos en la Segunda División, que en teoría el año pasado hablábamos de equipos que habían subido muy fuertes, este año en teoría parecen rivales más asequibles de los que pudiese ser el año pasado, pero el fútbol, lo hemos comentado muchas veces, a veces crees que son más débiles y igual son más fuertes. Donde menos te la esperas, ahí te la... ¡pum! Catapum. Pero bueno, la segunda es lo que tiene. Cada año que va pasando al siguiente, cada vez es más complicada. Ojo, se fueron 3. El Elche, el Levante y el Oviedo. Pero ojo los 3 que bajaron. El Valladolid, Las Palmas y el Leganés. Ojo con esos 3 también. Sin contar al Granada, al Almería, al Cádiz, al Deportivo, al Eibar, en fin. Otro año para seguir peleando. Bueno, es evidente. Claro. Y otro año, bueno, ya luego hablaremos de lo que es la propia realidad del Huesca y si estamos como en la temporada pasada en estas alturas, de que el equipo, pues bueno, es verdad que todavía no se sabe nada, pero bueno, pues para luchar por la permanencia y a partir de ahí, bueno, un poco como dijo Sergi Guillo, pues decir, oye, los 50 puntos y después ya veremos. Bueno, esto de la inteligencia artificial, como es muy divertido y es muy fácil, porque te facilita mucho el trabajo, pues bueno, por lo menos, desde luego no son cosas que vayan a pasar, pero sí a lo mejor pues una pequeña tendencia de datos, por ejemplo, de las últimas 20 temporadas, en las cuales normalmente, y cuando pasa, que suele pasar, solamente un equipo de los que han descendido regresa la temporada siguiente a la Primera División. Eso es por un lado, con lo cual se diría que, pues eso, entre Valladolid, Leganés y Las Palmas, pues lo mejor de esos 3 solo subiría uno. Sí que se ha dado a veces que han subido 2 equipos, como en la 21-22, que subieron Español y Mallorca, y en la 2010-2011, que subieron Betis y Valladolid, pero no es lo más frecuente. Lo más normal es que uno sea de los 3 que han bajado, uno regrese. Y luego en cuanto a descensos, pues hay otras tendencias y es también de que solo uno de los 4 que han ascendido, solo uno suele descender. Sí que se han dado esta vez más casos, por ejemplo, hace poco, en la 23-24, la Real B, el Andorra y el Amorebieta, que habían ascendido, volvieron a bajar. En la 20-21, el Ibiza y el Amorebieta. En la 19-20 el Castellón y el Sabadell, en la 9-10 el Real Unión y el Cádiz, en la 8-9 el Alicante, el Sevilla Atlético y en la 7-8 el Granada 74, qué tiempos aquellos, Granada 74, y el vecindario.
Bueno, pues es un poco la tendencia que hay, no en cuanto a quién puede ser, porque ahora mismo además no tenemos ningún dato para saber pues quién está mejor preparado o no para las plantillas y demás, pero un poco la tendencia es esa. Quiero decir que, pues bueno, que normalmente pues hay equipos que vienen, eso que decíamos ahora, pues que ahora parecen más asequibles, pero vete a saber, igual a lo mejor pues vuelven a permanecer 3 de los 4, no sabemos. Y lo que sí que esta temporada ha habido 0 descensos de los ascendidos, de los ascendidos los 4 han permanecido en la categoría, y 0 ascensos de los 3 descendidos, es decir, ninguno de los que bajó la temporada pasada, que creo que fueron Cádiz, Granada y Almería, han vuelto a la primera división. Pues un poquito esa es la tendencia. Y por dar algún dato, ya digo, que luego ya veremos la competición por dónde sale. Y luego también hay una estadística que es importante, que normalmente los equipos que suben de primera red a segunda, el primer año es el año del furor que se suelen mantener, porque aparte de que reciben una inyección económica, bueno, pues normalmente confeccionan plantillas para estar, bueno, pues sin pasar sufrimiento. Pero sí que es cierto que luego el peligro les viene el segundo año. De hecho, tienes el Racing de Ferrol, por ejemplo, que el año pasado hizo una campaña recién ascendido de primera red, hizo una campaña muy buena, y sin embargo este año pues ha vuelto a descender otra vez a primera red. Quiero decir que al final dicen como los jugadores también, que el primer año que juegas en una categoría superior a la que has entrado, bueno, pues siempre destaca más por el motivo que sea, pero luego ya la segunda empieza a venir, no tiene por qué ser así, pero parece que hay algún pequeño bajón. Sí, bueno, solo suelo decir una cosa, que eso también lo hemos mirado y la verdad que no se da tanto. Se ha dado alguna vez, por ejemplo el Racing de Ferrol, algunos otros, pero no se ha dado mucho en estas últimas 20 temporadas. Luego hablaremos de esto porque me he equivocado yo del orden, no es culpa mía, que luego hablaremos de estos ex del Huesca que van teniendo acomodo. Sí. Ahora estamos hablando del segundo tema que teníamos preparado, que era de la segunda división, y vamos a recordar simplemente los 22 equipos de segunda división, que ya lo habéis dicho: Valladolid, Leganés y Las Palmas, que vienen de primera, Ceuta, Cultural, Andorra y Real Sociedad B, que vienen de primera ref, y luego Mirandés, Racing, Almería, Granada, Huesca, Eibar, Albacete, Sporting de Gijón, Burgos, Cádiz, Córdoba, Deportivo, Málaga, Castellón y Real Zaragoza, con los cuales se están medio escuchando noticias de algunos. Ya digo que esto a lo mejor pues no, para la temporada no es una referencia, pero bueno, por ejemplo el Burgos, que el Burgos parece ser que va a crear un proyecto más potente, y creo que incluso ya ha fichado algún jugador, no sé si creo que ha fichado un jugador del Eldense, me parece. Sí, no sé si era Chapela del Eldense, que tenía, bueno, entre ellos la Sociedad Deportiva tenía Huesca, varios novios. Tenía 3 o 4 equipos que estaban detrás de él, y entonces, bueno, la verdad es que el Eldense tiene jugadores que son apetecibles para equipos de segunda división, que, bueno, uno de ellos es esto, como, bueno, como otros jugadores que también quedan libres, y lo que pasa es que ahora está un poco parado el mercado en principio. Parece que hay movimientos, pero les está costando, o por lo menos que salga a la luz pública. Igual es que no quiere la mayoría, hasta que no pase el día 30 que acaba el contrato, lo pueden hacer sin ningún problema, hacer presentaciones y decir, y hay algún equipo que sí que ya ha firmado, pero hay equipos que necesitan, pues, por ejemplo, lo que hemos comentado del Zaragoza estos días, Zaragoza, la defensa, sobre todo los centrales, seguramente igual tiene que firmar 3 o 4 centrales, unos porque acaban contrato y otros. Y aquí, como hemos hablado, también la Sociedad Deportiva Huesca pues tiene que hablar de 8 o 10 fichajes. Pero ¿qué vamos a decir del Mirandés? Que no ha subido a primera y tiene 4 jugadores, el resto son porque acaban contrato o cedidos, nada más tiene 4 jugadores en plantilla. Hasta 22 o 23 calcula lo que tiene que fichar. Sí, pero bueno, es que todos los años pasa igual. Estamos a día 23 de junio, hace 22 días terminó la liga. Sí. Ahora está el tira y afloja por los jugadores y los representantes. Que si viene un club, como pasó con ese que iba a venir al Huesca y que se fue al Granada, lo tiene casi firmado, pero tú le ofreces, no sé, me lo invento, no sé, sí, lo que 200.000 euros, pero viene el Granada, una potencia que el año que viene va a poner todo de sí para ascender, junto con el Almería y los 3 que bajaron, claro, y te ofrecen el doble y el jugador lo veo perfectamente, como pasa aquí en el Huesca igual, con los jugadores. Hay jugadores en el Huesca que terminan contrato, ¿no? El 30 de junio. Entonces, por lo tanto, tienen para ir a los equipos que ellos consideren que es más rentable y que le van a dar un porvenir mejor.
Pero a esos jugadores, por ejemplo, lo que decías el otro día, la Sociedad Deportiva Huesca no tiene que informar dónde va a ir Vilarrasa ni dónde va a ir Joaquín, ¿no? La Sociedad Deportiva Huesca tiene que decir que el 30 de junio terminan jugadores como Vilarrasa, como Moy Delgado, como Joaquín, como Hugo Vallejo, a punto. Sí. Es el jugador, el representante o el otro equipo lo que tiene que dar a dónde tiene que ir. No el Huesca decir Vilarrasa se va a Las Palmas. No. Yo creo recordar que no dijimos eso. Lo que dijimos es eso lo que tú dices. Es decir, claro. Bueno, pues este jugador pues no va a continuar en el equipo y ya está. Porque además, por ejemplo, aunque habláis del 30 de junio, Joaquín, por ejemplo, ya se está ofreciendo al Málaga y Joaquín ya se ha despedido y Jeremy Blasco se ha despedido antes. O sea, te quiero decir, eso ya es situación de los jugadores o bien también el club puede salir y decir, bueno, pues oiga, con este jugador al final pues no se llega a un acuerdo económico, hemos decidido que cada uno por su lado y aquí para decir, pues no, hombre, tampoco el Huesca, claro, no va a decir el Huesca, claro. No, es que este se va a Las Palmas, no. Pero sí que informar, decir cómo está su plantilla, es decir, la situación de su plantilla, es decir, pues este señor no va a seguir, este señor tampoco, este señor... Pero tampoco lo puede... Perdona que termino rápidamente, es que Martín González no dio ninguna explicación de nada. O sea, entonces ya, pues aquí podemos elucubrar. Pero que tampoco tiene que dar ninguna información, Javier. Él es el director deportivo, tiene 10 jugadores que terminan contrato, sesión, lo que sea, ya está. Lo que no puede decir... Es que no ha dicho ni eso. Es que no tiene que decir nada. Tú tienes un contrato con una empresa. El 30 de junio termino y la empresa te dirá, pues muchas gracias, el 30 de junio se va usted donde quiera. Sí. Otra cosa es que no diga nada, tampoco la Sociedad Deportiva Huesca, ni los jugadores que no han renovado, porque a lo mejor esperando que pase todo el mes de junio, parte de julio, pues a lo mejor estos jugadores, si no tienen cabida en X equipo, pues a lo mejor sí que llegan a un acuerdo con la Sociedad Deportiva Huesca. ¿Qué pasa con esto? Que tú le dices ahora, no contamos con él, y el 7 de julio te dice, si ahora contamos con Javi Pérez o con Moy Delgado, hay que dejar pasar el tiempo. Sí, eso estoy de acuerdo contigo, pero también es cierto que la excepción que confirma la regla es con Sergio Rich. Sergio Rich sí que dijo, porque ya aquí en teoría el 30 de enero no continuará porque tiene un año más, perdón, el 30 de enero, el 30 de junio no continuará porque tiene un año más con el Real Zaragoza. Sin embargo, Martín González yo creo que sería porque le preguntaron los compañeros de prensa qué pasa con él. Sí que explicó que están en contacto con él y que les gustaría que continuase y todo esto. Sin embargo, por ejemplo, con otro jugador, que aunque luego será el otro tema, uno de los temas que vamos a comentar, Javi Pérez, yo sé que el entorno de Javi Pérez dice que no ha recibido ninguna propuesta de la Sociedad Deportiva Huesca. Sí. Sin embargo, la Sociedad Deportiva Huesca dice que le hizo una oferta y no lo ha aceptado o no ha contestado. Javi Pérez y Rafa Tresaco, que es lo que vamos a comentar, son jugadores que yo por las noticias que tengo de León, de contactos que tengo por allá, son dos jugadores que la cultura leonesa son atractivos para ellos y bueno, están en contacto con ellos para firmarlos para la temporada que viene. No sé al final si lo que decíamos antes, si no firmas o si está firmado ya, pero yo los contactos que tengo es que va adelantado el tema este. Pero si Javi Pérez le ofrecen, por decir una cosa aquí, 150.000 euros y la cultural le ofrece 200, pues coño, estará esperando hasta el último momento a ver si verdaderamente puede entrar en ese club o no, que lo hacen todos los equipos, hasta los de primera división y los grandes. Y José Carlos, a veces no solamente es el tema económico, también el proyecto deportivo que te ofrezcan, porque al final a lo mejor lo que pierdes en un año lo ganas al año siguiente, porque puede ser que vayas a un equipo que te ofrezca menos dinero y por A o por B asciendes y entonces primero que vas a tener una gratificación por ascender, porque yo entiendo por ejemplo el Mirandés, si el Mirandés o el Real Oviedo que ha ascendido, el Real Oviedo por ascender, independientemente los jugadores cada uno tiene un contrato y a lo mejor habrá jugadores que tengan una prima por ascenso o aunque no la tengan, el mismo club les done. Bueno, a ver, respecto de esto, también estará a lo mejor la posibilidad de tener más minutos y jugar más y demás, según esté configurada la plantilla. Solo dos cositas. A Javi Pérez, el Huesca, bueno, no ha dicho nada, pero Javi Pérez dice que no ha habido ninguna oferta. Eso para empezar. Entonces, a Javi Pérez no le ha ofrecido nada, según dicen, desde el entorno de Javi Pérez. Por otra parte, cuando esto que digo yo, que el Huesca podría informar, cuando un jugador se va, sabe cuándo se va, lo mismo que la Sociedad Deportiva Huesca sabe que se va. O sea, entonces, o lo dice el jugador o lo dice el club. ¿Qué problema hay que lo diga el club? No hay ningún problema en que lo diga. Y yo creo que incluso debería decirlo. Es mi opinión. O sea, lo saben igual el jugador que el club. Y por lo tanto,
pues luego sale el jugador que escribe una carta y da las gracias y no sé qué, y el club no ha dicho nada. Solo lo pone allí, gracias, y hasta luego. Pues a mí me parece que eso, tal y como venimos de una época de oscurantismo total, muchos años, con graves perjuicios para la Sociedad Deportiva Huesca y para su economía, sobre todo, y demás, pues yo creo que estas cosas se deberían de cuidar. Pero bueno, si os parece, vamos también a este tema, de esa cantera de la Sociedad Deportiva Huesca, que yo creo que más bien produce pérdidas o a veces hasta ridículos que otra cosa. Porque Rafa Tresaco, que como tú acabas de contar, bueno, no ha salido oficialmente, creo, en ningún sitio, pero pasa un poco como esto de los rumores que tanto en Zamora como en León ya dan por hecho que va a jugar en la Cultural Leonesa. Lo de Javi Pérez, eso debe estar un poco todavía no tan claro, por decirlo así, pero que Rafa Tresaco sí. Y bueno, pues tenemos ya este jugador, se puede añadir a esa lista pues de los típicos que decimos, de Tomeo, de Kevin Carlos, ahora mismo muy en actualidad Dani Calvo, que en su momento pues pudo jugar en la Sociedad Deportiva Huesca y algún Lumbreras le dijo que no valía para segunda, y así estamos con la cantera del Huesca, que está dando unos resultados absolutamente maravillosos, pero para otros equipos, y lo que decimos, la cantera del Huesca evidentemente, pues puede venir un equipo y se te puede llevar un jugador, pero es que la Sociedad Deportiva Huesca no ha conseguido prácticamente nada de esos jugadores que ahora mismo pues están triunfando en otros equipos, o algunos por lo menos valen para un proyecto de segunda división, como en el caso de la Leonesa. Y Diego Aznar, y Anglada, y Use, ese que estaba jugando en el Recreativo, creo que era. Bueno, sí. Diego Aznar creo que está aquí, pero no sé si al final contarán con él. Bueno, en principio, ya lo comentamos esta semana, yo igual, por las noticias que tengo, que por lo menos la pretemporada la va a hacer con el primer equipo, porque ya cuenta con el primer equipo. Otra cosa es que luego llegue durante la pretemporada y el entrenador estime oportuno que no contar con él y a lo mejor lo ceda en algún sitio. Sin embargo, por ejemplo, a Manu Rico, según las noticias que yo también tengo, no le han ofertado nada para continuar. No lo sé, porque claro, es lo que decimos, todavía quedan días, pero quedan días relativos. Estamos a 23 de junio y la pretemporada empieza el 7 de julio. Quiero decir que para entonces tienes que ir confeccionando. Yo no digo que tengas toda la plantilla ni mucho menos, porque ningún equipo seguramente ya tendrá la plantilla, pero sí que el grueso de los jugadores, porque si no lo que ocurre con estas cosas es lo que estamos comentando, que el que es más listo se lleva el gato al agua, y jugadores que te pueden interesar, que es cierto que hay jugadores por lo que a lo mejor no puedes llegar por temas económicos, pero por lo menos la cantera que tienes hay que tratar de, si no, como pasa en otros equipos, sobre todo en Primera División, si no te lo quedas tú porque a lo mejor crees que no te sirve, sacarle un tema económico que a veces vale más un traspaso de un jugador de tu cantera a un equipo, porque eso te hace ser fuerte a la hora de poder fichar a otros equipos. Hombre, claro. que si no, al final, pues claro, los jugadores, pues cada uno se busca la vida y va donde lo que decías tú, José Carlos, donde mejor dinero le da, pero claro, al final a los jugadores de la cantera, si no le das una oportunidad, no puedes saber si es buena, mala o regular. Y respecto, has comentado Dani Calvo, Dani Calvo, que yo sepa, en estos últimos años no ha recibido ninguna oferta de la Sociedad Deportiva Huesca para venir aquí y quedarse, y lo sé de fuentes muy bien informadas. O sea, que quiero decir que no es ya que él no haya querido o dejado de querer, es que nunca han contado con él a la hora de venir aquí. ¿Por qué motivo? Pues yo no. Bueno, quizás sí que lo sepa, no. Y yo sí quizás lo sepa porque lo sé, pero que quiero decir que yo no soy nadie para decir nada de por qué está o no está. Lo que sí que ha demostrado con 31 años, que ha jugado en Primera División, ha jugado en equipos punteros de Segunda, y la prueba la tienes que ha hecho un ascenso con el Elche y otro ascenso con el Oviedo, y realizando unas campañas buenísimas. Bueno, esto ya, doctores tiene la iglesia, que dicen en mi tierra. Y aquel jugador que jugó, creo que era la Copa del Rey, Axel. Ese que era el segundo Cucho, tampoco se supo nada de él. Mira que lo hizo bien los dos partidos que jugó, ¿eh? Sí. Pues ese, el Willy, el Aymán, son jugadores que hay que ir mezclándolo con la gente de experiencia. Aymán lo hizo muy bien, Willy lo hizo muy bien, y se me jugaron 2 partidos. No han tenido una triste oportunidad de ningún tipo. Eso depende ya, también es cierto, que ya no depende del cuerpo técnico ni de los jefes de arriba, que digo yo. Eso depende ya del entrenador. Lo que pasa es que para el entrenador, salvo que sea alguien que le guste mucho la cantera, es más fácil en igualdad de condiciones poner a un jugador más veterano y sobre todo que tenga más peso específico en el vestuario,
pues yo que sé, por poner un ejemplo, con eso no quiero menospreciar a Joaquín, porque habrá hecho partidos buenos, otros no tan buenos, pero es más fácil poner a Joaquín que poner a Willy. A Willy no le han dado prácticamente ni a Willy ni a Aimar nada, son jugadores que resulta que son internacionales sub-21, uno con Chile, otro con Marruecos, y estás viendo jugadores en primera división y en segunda división, pero sobre todo en primera división, jugadores con 17, 18 y 19 años, claro, que les han dado 4 partidos seguidos, ya no hablo de 10 o 11, que es yo suelo poner siempre, 10 o 11 jugadores para ver si van, y sin embargo, pues la han roto en 3 partidos. ¿Qué pasa? Que luego el entrenador, por obligación, tiene que sacarle porque te está demostrando que son jugadores aptos. Aquí, yo, la verdad es que no hay ni un test de jugador de la... Bueno, y si sale alguno, pues como el portero, que no es de la cantera y tal, pero es de aquí, y luego salen dándole caña porque resulta que ha fallado contra el Oviedo un partido, pues ¿qué hacemos? A ver, luego también esto va a depender mucho, porque ya lo dijimos la semana pasada, del tema de la pasta que tenga el Huesca. Ricardo Mur dijo que muy bien, que unos patrocinios maravillosos. Bueno, hoy ha salido el de Inaco, que a mí me parece un patrocinio tangencial totalmente, una publicidad en el pantalón, eso no es un patrocinio importante, y además es una empresa que ya colaboraba con la Sociedad Deportiva Huesca, no sé si se desvinculó más o menos, pero bueno, ha sido una empresa que la hemos visto colaborando con el Huesca, y que todo muy bien, y que iban a conseguir de entre 3,9 y 5 millones de patrocinadores, y que esto va a ser jauja, que vamos a recortar toda la deuda al final de la temporada, pero aquí hace falta la pasta, en teoría, de la DGA, porque si no, no se entra al 1-1, y si no entramos al 1-1, vamos a tener problemas. A lo mejor va a haber que tirar de Willy y del otro, y de Maroto y el de la moto, porque a lo mejor el Huesca no puede fichar jugadores, y a lo mejor Guilló se tendría que ver obligado a esto. Estamos esperando. Esto se dijo que tendría que ser antes de final de junio, o como muy tarde, primeros de julio primerísimos. Y aquí no estamos viendo que todavía se haya dicho nada en este sentido. Que la gestión va a ser muy buena, buenísima, pero que hace falta esa inyección económica, porque si no el Huesca, con ese límite salarial que tiene, sobrepasado, y encima 2,5 millones, que es de los más bajos de la categoría, pues va a tener que pedalear mucho y acertar mucho en las contrataciones que haga, si puede hacerlas, las que puede hacer, para que no tenga problemas la próxima temporada. Bueno, estamos otra vez a 23, la 1 de julio faltan 10 días. Todo puede ser que aparezca por ahí un euromillón de estos que pongan el dinero. El euromillón está en Zaragoza, José Carlos. Ya, pero bueno, todavía no se sabe. Esperemos que a lo mejor, Dios quiera, que aparezcan unos cuantos milloncitos, unos cuantos ceros, y a partir de ahí hacer un equipo competitivo, si no, mal lo vamos a pasar otra vez. Pero lo que pasa es que cada vez van pidiendo más equipos dinero, y al final, claro, mira, tienes el Teruel, que ha subido de categoría, que va a tener un presupuesto de 1,1 millón de euros, y ahora en vez de los jugadores, en vez de vivir en Zaragoza, van a vivir en Teruel, y ya está, su presidente estaba reclamando a las instituciones dinero. Y el Tarazona te iba a decir, eso te iba a decir, el Tarazona, lo vimos, su presidente llorando porque necesitaba 350.000 euros. Yo la verdad es que lo he comentado con mucha gente, por ejemplo, el ejemplo de Tarazona, que yo en mis tiempos jóvenes jugué bastantes veces allá, pues resulta que es una población que tiene 10 o 12.000 habitantes. Está en primera red, pero es que si no puedes estar en primera red, tendrás que estar en segunda red, porque allí no tienes, a lo mejor, ni instituciones que te puedan dar ese dinero, ni empresarios que puedan estar, claro, lo que decíamos, de patrocinadores, porque para una población de esas cantidades es mucho dinero ese importe. 350.000 euros, pues si es que es seguramente casi, no digo la mitad del presupuesto, pero una tercera parte seguro. Entonces ahí es imposible el poder llegar. ¿Y qué pasa? Sí, mira, yo te puedo decir, en Soria, el Numancia, estando en segunda red, el año pasado presupuestaron 1.900.000, pero ya empezaban con un déficit de 800.000-900.000 euros en el inicio de campaña. Luego, los señores peruanos, que son los dueños, pues tendrán que rascarse el bolsillo, o el señor de Pedro, que es el presidente, que tiene una empresa muy fuerte de camiones, pues bueno, pero que quiero decirlo, que eso lo puedes hacer, claro, lo están haciendo 2 o 3 años, pero al final eso no es salida. Exacto. Bueno, no sé si quieres apuntar algo. No. Pero que siempre estamos igual. Es que yo esto no lo entiendo, lo del fútbol. Hubo equipos históricos que desaparecieron, porque no había un duro, ¿no?
Sí, Y ahora están todos los equipos pidiendo que lo que es el gobierno de Aragón, de La Rioja, no sé qué, no sé cuánto, dinero para solventar un club. No, pero es que... Pero que no, Javier. Carlos, Que no. pero que eso podemos hacerlo tú y yo mañana. Sí, claro, vamos, mañana vamos a las 7 de la mañana a hacer cola. Perdona, si tú... Y nos dirán, No, hasta luego, No, Luca. me refiero, si tú y yo mañana fuéramos responsables de la Sociedad Deportiva Huesca, haríamos lo mismo que estos. ¿Estos qué están haciendo? ¿Qué gestión es esta? Porque para ir a la DGA a pedirle pasta, voy yo mañana. Pero que Si son soy- estos si soy los un otros y responsable de los Huesca, otros es que- y los otros. Claro, Javier. pero sí. te quiero decir que ¿qué gestión es esta? Porque es que no hay gestión y luego eso, lo que tú dices, aquí cada equipo va a tener que Os voy a acomodarse poner un a su ejemplo, realidad. os voy a poner un ejemplo muy claro también. El Peñas de baloncesto. Si hubiese subido de categoría, querían ascender, pero si hubiesen subido de categoría iban a tener un problema enorme. Joder. Y lo sé muy claramente. Ujú. Iban a tener un problema enorme económicamente. Porque, claro, necesitan dinero, subir de categoría, necesitan mucho dinero para jugadores y la salida no hay de dónde sacar ese dinero. Entonces, no digo que no quieran que haya subido, porque todos querrían que subiese, pero a lo mejor resulta que están mejor en la categoría que están, haciendo un pozo, creando una base, y a lo mejor el año que viene sí que, o al siguiente, puedes tirar hacia arriba, pero lo que no puedes pretender, porque no llega el dinero para todo, Que no, para que todo, no, y las instituciones efectivamente. no están para eso, las instituciones están para otras cosas, que haya que apoyar. Que yo aquí pones, por ejemplo, cuando ponía magia, la Huesca, la magia, no sé qué, me parece muy bien. Oye, llevamos aquí el cartel de publicidad de Huesca, donde sea, pues es turismo, tal, vale. Pero lo que no puedes hacer es así, oye, nada, 1 millón para ti, medio para Sí, ti, claro. 50 para aquí, y luego la calle debajo de tu casa que no arreglen las alcantarillas. Exacto. Nos quedan solo 3-4 minutos, pero sí que teníamos otro asunto que igual hablamos más adelante en esta semana, y es que, bueno, se ha anunciado también que la Cruz de San Jorge vuelve a la camiseta. Esto a mí me dice, voy a intentar ser rapidísimo, esto a mí me dice una cosa, que el año pasado fue un error, porque eso no era ni la Cruz de San Jorge, eso no era absolutamente nada. Una camiseta infame que encima la dedicaron a San Jorge con esto de la flor, que aquí lo de la flor no se ha visto ni es nada de Huesca ni nada, eso es más de los catalanes, lo de la flor y el libro y la rosa y no sé qué, y que esa no era ni la Cruz de San Jorge ni era absolutamente nada. Entonces, pues bueno, vamos a ver, porque eso, dicen que quieren que vuelva, porque quieren que vuelva pues los valores del club y no sé qué, no sé cuántas, a ver qué es lo que hacen, pero vamos, ya digo, esto es reconocer otro error que tuvieron la pasada temporada, en mi opinión. Sí, bueno, yo la verdad es que la camiseta que he visto blanca con la Cruz de San Jorge roja es muy bonita y a mí me gusta mucho, pero a nivel de historia vosotros estáis mucho más capacitados porque aunque yo llevo 37 años ya por aquí, por Huesca, pero quizá conozca menos pues toda la indisocracia que tiene, bueno, de lo que significa. Mira, y aquí todo en eso. San Jorge ha sido en Huesca el perro San Jorge, Por que eso. apareció en la batalla del Alcoraz. Pues tú has visto que aquí en Huesca el día de San Jorge se regalen rosas y se regalen No. flores y tal. Si es que eso no pasa, aquí no pasa eso nada. No, por eso, si por eso eso. pasa en Cataluña, aquí no. O sea, un error de concepto totalmente brutal. Porque, a ver, habrá gente que le agrade y todo, pero hay gente que esto de Cataluña no le agrada mucho, tampoco. Entonces, para mí un error tremendo. Y esa camiseta con esa línea así, que no se veía nada, la Cruz San Jorge, pues me parece que no. Yo por eso te digo que quizá vosotros conocéis más que lo que yo conozco. Aquí cada uno damos nuestra opinión. No, y está claro. No, está opinión claro, es- y yo te digo, es personal y válida y no... A mí personalmente esa camiseta me gusta mucho, el verla pues la blanca con la roja, cruz, tal, sí. pero con la cruz, no con lo que dices Claro. tú, otras cosas alrededor que quizá no se tiene este significado. No sé, pero era un distintivo. Era la blaugrana por un lado y siempre la blanca con la cruz de San Jorge. Después la tercera equipación fue negra, amarilla, roja, llámala como quiera, Verde. pero la segunda es verde, pero la segunda equipación siempre fue con la cruz. Era una cruz en el medio, una cruz en un lateral, ¿te acuerdas que también Sí, había? sí, Tengo que sí. decir que esa cruz en un lateral fue un diseño mío. De todas formas, ¿Has también, cobrado? de todas formas ¿Tú qué crees? también es cierto que, bueno, pues que me imagino que la marca diseñadora de todo este tipo de cosas lo que interesa es para vender camisetas, pues cambiar, pues como ocurre, por ejemplo, con otras marcas, que 3 rayas aquí, pues te ponen un año en el equipo que sea, te lo ponen color amarillo, otro verde, otro rojo, para que la gente cada año compre una camiseta. Pero bueno, eso se puede hacer exactamente igual, llevando la Cruz de San Jorge y poniéndola, pues yo qué sé, en vez de poner 2 rayas aquí que lleve la marca de la camiseta, Sí, que se pueden hacer variaciones. que se pueden hacer variaciones para que la gente vea que, no, ya tengo la camiseta vieja, me voy a comprar una nueva, porque yo según he leído, el año pasado me parece que vendieron alrededor de 300 y pico mil euros en camisetas camisetas,
en camisetas. Entonces, que por otro lado decían que era una cantidad ínfima, pequeña para los objetivos o el presupuesto que necesitabas. Yo no lo sé, ya eso no sé la parte que si es buena, mala o es una cantidad importante o no importante. Pero tú sabes la cantidad de camisetas que hay que vender a 70 euros para sacar Sí. 370.000 y la más vendida es la negra. La negra sí que es muy guapa. Es la más vendida, pero las otras no. Y cada año vas a ir comprándote una camiseta nueva. Por eso te decía yo. Pues a mí la negra es la que de este año la que menos me gusta. No. La otra- Qué incluso bonita. la blanca esa tampoco me decía muy allá, porque esas La son negra es bonitas. muy bonita. En fin, yo Bueno. creo que no se mataron mucho. En fin, que nos tenemos que marchar, ya hablaremos de las camisetas, que las presentarán. No, la nos campaña queda. de socios el miércoles también hablaremos esta semana. Juan Pablo, muchísimas gracias. A ti, Javier. José Carlos, muchas gracias. De nada. Y nosotros nos marchamos y volveremos mañana con una nueva tertulia de la Sociedad Deportiva Huesca, aquí en Huesca TV, sin reblar.